Vamos a saludarlo. Amigo Dani, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Alexander, Dios te bendiga. Mi nombre es Dani Totocayo, para quienes no me conocen, soy de una iglesia evangélica trinitaria, mi iglesia se llama Casa de Oración, y bueno, creo que eso sería todo. Soy del país de Perú, de Arequipa, y bueno, pues vamos a estar debatiendo o haciéndonos preguntas y respondiendo también y haciendo la contrarrefutación. Entonces, es un placer estar aquí y pues compartan este video para que todos puedan verlo. Empiece usted si quiere, no hay problema. Listo. Bueno, hemos acordado con el amigo Dani. Yo le dije que le iba a hacer preguntas referente a lo que usted cree, ¿sí? O a lo que creen los trinitarios. Todos los trinitarios creen igual. Inicio con mi minuto. Todos los trinitarios creen por igual, amigo Dani. ¿Listo? O sea, creen que hay un Dios, ¿sí? Ustedes dicen que hay un Dios, pero que ese Dios es naturaleza y que dentro de la naturaleza de ese único Dios hay tres personas diferentes y distintas. ¿Sí? Usted es tan amable, amigo Dani, voy a empezar por aquí. Usted es tan amable, ¿dónde me dice la Biblia que hay un solo Dios, que dentro de la naturaleza de él, o sea, dentro de ese único Dios, hay tres personas diferentes y distintas? Usted es tan amable, me da el texto que diga, lo dice la Biblia textualmente, sí o no. Ok, en ninguna parte de la Biblia se dice Trinidad, literalmente no. Y si usted me pregunta dónde se encuentra, pues literalmente en ninguna parte se encuentra. Sin embargo, así como no se encuentra en ninguna parte la palabra o la frase sola escritura, pero ustedes creen esa doctrina, yo también creo, aunque no se encuentre literalmente esa palabra, es una doctrina bíblica. Lo mismo pasa con la doctrina de la Trinidad. No se encuentra literalmente, pero sí se encuentra la frase 3 en 1 en Primera de Juan 5:7. Usted puede decir, sí, pero eso es un texto falso, no se encuentra en los manuscritos. Sin embargo, según Cipriano, en el año 250, antes que muchos otros escritores, había citado y había dicho que la frase yo y el Padre, uno somos, se refiere a Jesucristo. Y después él dijo, hay tres que testifican en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Saben qué? Se encontraba, él decía, Cipriano decía que esto se encontraba en la Sagrada Escritura. Así que no hay necesidad de que se diga Trinidad, suficiente con que se diga tres en uno. Cipriano dice que esto se encontraba en la Escritura, así como se encontraba la frase yo y el Padre uno somos. Entonces, ahí está demostrado la doctrina de la Trinidad. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, se dice que Dios es uno. Y la palabra hebrea que se use es ejad, que permite una pluralidad de personas, como usted mismo lo ha reconocido en varias veces. Pero ¿cómo sabemos que ahí la palabra ejad significa uno compuesto o simplemente significa uno absoluto? Bueno, por el contexto. ¿Qué dice el contexto? Dice Jehová, dice la escritura, que Dios en el texto hebreo se usa la palabra Elohim, que es una palabra plural. Así que ese uno es un ser plural. Dios es un ser plural. ¿Por qué? Porque se está usando la palabra Elohim, que significa dioses. Pero sin, entonces, ¿tendríamos muchos dioses nosotros los creyentes? No. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es el único y solo Espíritu Santo, son 7 espíritus, y nadie peca y nadie dice, ah, eres politeísta, Juan es politeísta, ¿por qué? Porque dice la escritura 7 espíritus. No, es un solo espíritu, pero él llama 7 espíritus, sí. Si esto sucede, si esto no es herejía, si esto no es politeísmo, yo también puedo decir, hay 3 personas a las cuales se les llama dioses, pero no son dioses, no son 3 dioses, sino solamente el único y solo Dios. Entonces, esto, como también a veces podemos decir en el matrimonio, cuando se casa un varón con una mujer, que son una sola carne, a pesar de que hay 2 carnes, uno podría decir, pero si es un varón y una mujer, una carne más otra carne serían pues 2 carnes. Sí, eso es la lógica humana, pero según la Biblia dice que es una sola carne. Puede parecernos a nosotros algo irracional, pero lo enseña la Biblia. Lo mismo pasa con Dios. Puede parecer que hay 3 dioses, porque se menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a estas 3 personas se le llama Dios, pero realmente no hay 3 dioses, sino un solo Dios. Gracias. Esa es mi respuesta. Amigo Dani, yo le agradezco mucho a ver, no quiero llegar a herirle a usted pero este no fue el acuerdo que los otros dos quedamos. Usted me desvió yo no le pregunté si dice Trinidad, ¿sí? Yo no le pregunté eso, usted me está haciendo trampa, ¿sí? Recuerde que le pregunté dónde dice la Biblia literalmente. No, no, señor, respóndame la pregunta. Dígame sí o no. Dice la Biblia literalmente que hay un Dios,
¿sí? Dentro del cual hay tres personas diferentes y distintas, ¿sí o no? Y si lo dice, ¿dónde lo dice? ¿Sí o no lo dice? ¿Dice la Biblia literalmente sí o no que hay un Dios? Ustedes dicen que hay un Dios dentro del cual hay tres personas diferentes y distintas. Es tan amable, me dice la Biblia literalmente que hay un Dios dentro del cual hay tres personas diferentes y distintas, ¿sí o no? Literalmente no. Literalmente no. Y ya le di la explicación. Listo, gracias. Tiene su tiempo para refutarme. Claro, sí, señor. Cierre, apague su micrófono, por favor. Listo. No veo la necesidad de por qué desviarnos de lo que es el debate. No veo la necesidad, amigo Dani Totocacho. Yo le he preguntado a usted, dice la Biblia literalmente, y yo solamente le voy a preguntar lo que ustedes creen. Dice la Biblia literalmente que hay un Dios dentro del cual subsisten tres personas diferentes y distintas, y usted se me fue por otro lado. Usted dice, es que la Biblia no habla de Trinidad, la Biblia no dice la palabra Trinidad, como no dice la palabra, no dice solo escritura. Yo no pregunté eso, la verdad yo no pregunté, solamente pregunté, ¿dice la Biblia literalmente que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas? Usted ha respondido y se ha tomado todo el tiempo que ha querido y nos ha dicho, literalmente no lo dice. Literalmente no lo dice. Es evidente. Le recuerdo algo que toda doctrina bíblica toda doctrina bíblica tiene que estar fundamentada en la escritura. ¿Dónde? ¿Por qué no dice literalmente que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas? Porque no existe, no hay un Dios en tres personas diferentes y distintas. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Solamente lo que usted ha hecho son conjeturas. Usted no ha dicho que 1 Juan 5:7 es demostración de eso. Cuando, si yo le muestro, por ejemplo, lo que dice la Reina Valera actualizada, dice, porque tres son los que dan testimonio. Es lo único que dice la Reina Valera actualizada. Y en nota a pie de página dice así, los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación del verso 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto dice la Reina Valera actualizada, y le tengo muchas Biblias más. Ahora, cuando nosotros vemos lo que dice aquí, esto lo que dice, los manuscritos antiguos, escuche bien, no hay un solo manuscrito que contenga eso, ¿sí? Solamente los manuscritos posteriores, o sea, los del siglo XVI, o sea, los del siglo XVI, del cual se pegan la Reina Valera, ¿sí? Para traducir eso. No hay, amigo Dani Totocayo. Lo que usted está haciendo es citando versos espurios para poder citar lo que dice o poder citar lo que dice su credo. Usted ha contestado literalmente no existe el texto, ¿sí? Ahora, es evidente también que usted nos da a entender o nos dice que Ja es una unidad compuesta. Sí, yo le digo que sí, en Ja, sí, se puede traducir como unidad compuesta en el caso que usted lo tradujo. Si eran el hombre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos eran una sola carne. Pero recuerde que en el texto que lo traduce como Ejá, en el caso de Dios, dice, hey, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tendría que decir, oye Israel, los señores nuestros dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad compuesta es. Allí no dice eso, dice uno es, uno solo. Se traduce como uno absoluto. Y todas las Biblias lo traducen así. O muéstreme alguna Biblia que diga nuestro Dios una unidad compuesta es. Listo, hasta aquí mi tiempo. Se pasó el tiempo. No, señor. Ok. Ahora yo le voy a hacer mi pregunta. Un minuto tiene. Sí, 3 minutos. Un minuto tiene para preguntar. Ok, un minuto tengo para preguntar. Sí, ok, muy bien. Le hago la pregunta siguiente. ¿Traduce la Septuaginta de Hünemann o cualquier manuscrito antiguo, de los más antiguos, que Dios es unipersonal en Deuteronomio 7:10, o usted solamente se basa en las traducciones de la Reina Valera? Porque todas las demás versiones, la Septuaginta de Hünemann, la Biblia textual, la Reina Valera de 1977, la Biblia de las Américas, la NBI, etcétera, etcétera, todas las traducciones más antiguas, de manuscritos más antiguos, no dicen que Dios se presenta en persona, sino que te voy a leer solamente la Biblia, a ver la de Hünemann. Dice así, verso 10, Deuteronomio 7:10, y pagando a los que le odian en su rostro, exterminándolos, y no tarda con los que odian, en su rostro les pagará. Entonces responda a mi pregunta, te la repito de nuevo. ¿Traduce la Septuaginta de Hünemann o cualquier otro manuscrito antiguo que Dios es unipersonal en Deuteronomio 7:10, o solo se basa en traducciones de la Reina Valera? Gracias. Bueno, le recuerdo que es un minuto, ¿listo? Para preguntar.
Yo me duré apenas como 30 y pico de segundos. ¿Listo? Un minuto nomás, 1 minuto 13 se tomó. Le contesto. Amigo Dani, yo me baso en el manuscrito griego. En el manuscrito griego dice que da el pago en persona, literalmente lo dice, da el pago en persona. Yo no me baso, ¿sí? Si lo quieres saber, no me baso en traducciones eh, bíblicas, ¿sí? Yo no me baso en eso, porque sé que las traducciones bíblicas tienen sus pequeñas trampas, ¿sí? Tienen sus pequeñas trampas, sus pequeñas malas traducciones. ¿Sí me entiende? Yo leo el manuscrito griego y lo traduzco, yo lo traduzco y digo, bueno, esta traducción se apega a lo que dice literalmente en eso. Y literalmente allá en Deuteronomio 7:10 dice que dará el pago en persona. En persona dice que él, en persona. Y está hablando que es el que, Dios es el que da el pago. Él mismo es el que da el pago en persona. No a la persona o no al rostro, no. Le recuerdo algo, amigo Dani Totocayo, que la palabra prosopón que se usa allí, se puede traducir rostro o persona, ¿sí? Que se puede traducir rostro o persona. Por lo tanto, la Reina Valera tiene una gran traducción allí. La Reina Valera en Deuteronomio 7:10 tiene una gran traducción, ¿ya? Y que da el pago en persona, al que lo aborrece destruyéndolo y no se demora con el que lo odia. En persona le dará el pago. Ahí se usa la palabra prosopón, en persona. Bueno, algo más que le voy a decir aquí. Si fuesen varias personas o varios rostros, ¿sí? Porque me imagino que cada persona divina tuviera sus rostros, pues aquí iría en los rostros o en sus personas dará el pago, pero aquí no lo dice. Es más, la Biblia dice, hablando de Dios, porque Dios es una persona, o sea, es una persona espiritual, la Biblia dice que es uno solo y ese uno solo es de único. Usted no me puede dar un solo texto, amigo Dani, donde diga que Dios es una unidad compuesta. Usted no puede demostrarme eso, ¿sí? Deuteronomio 6:4 no me puede dar una sola traducción que diga que Dios es una unidad compuesta, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que es uno solo? ¿Ya? ¿Por qué decimos que es uno solo? Porque Deuteronomio 4, verso 35 y verso 39, el escritor lo demuestra. Aquí te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él. Jehová es Dios y este Jehová es el Padre, según lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Ahí dice que Jehová es el Padre, dice que no hay otro, pero usted dice que sí hay otros tres, otros dos además de él, pero la Biblia dice que no hay otro además de él. ¿Sí? Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Sí? Por lo tanto es unipersonal, no es pluripersonal. Usted no puede dar un solo texto, no puede dar una sola traducción bíblica que diga que Dios es pluripersonal, no la hay. Ok, tiempo. 3 minutos. Ahora déjeme responderle. Usted dice que usted dice que se basa en el texto griego, pero yo le he citado la Biblia Húnemann, que es la Septuaginta, y ahí dice lo siguiente: y pagando a los que le odian en su rostro, exterminándolos, y no tarda con los que odian, en su rostro les pagará. Así que no mienta, Señor, no mienta. Ahora, cuando usted lee Génesis 2:24, donde se dice que un varón y una mujer se unen en matrimonio y dice que se usa la palabra ejad, dice que ahí es diferente, ¿no? Pero bueno, ahí no dice, y los dos serán una carne compuesta. No dice eso, solamente dice una carne son, nada más. Pero eran dos personas, eran dos carnes. Igual, lo mismo pasa en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde se dice que Dios es uno solo. Usted dice, no dice uno compuesto es. No, no lo dice, pero dice la palabra Elohim, que es una palabra plural. Así que ahí sí se está hablando en el contexto de que Had significa unidad compuesta. Así que, Señor, usted está tergiversando. No me ha mostrado lo que dice la Septuaginta. No me ha mostrado ningún solo texto griego que diga que en sus rostros o que más bien dicho, Dios se va a presentar en persona o va a castigar él en persona. No, dice en su rostro, y rostro no significa lo mismo que persona. En algunos casos sí se puede usar, pero no está haciendo referencia a Dios, sino en su rostro del impío, en el rostro del malo. No está hablando de que Dios en su rostro se va a presentar o en su rostro se va a castigar, porque Dios, ¿cómo se va a castigar? Dios no se puede castigar. Está hablando de que en su rostro, ¿a quién? A aquellos que odian, a aquellos que hacen mal. Así que el contexto está hablando de eso, no está hablando del rostro de Dios.
sino del rostro de los impíos, a quienes les va a pagar con castigo. Entonces, usted está totalmente, completamente tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Como le mostré, el texto griego no dice en persona, mucho menos dice que Dios es unipersonal, que Dios lo hará en forma unipersonal, no lo dice. Así que, señor, simplemente usted está diciendo algo completamente incorrecto. Bueno, creo que eso es suficiente tiempo. No voy a necesitar 3 minutos y se acabó hasta ahí mi respuesta. No hay problema. Gracias. Es tan amable, señor Dani Totocayo. Ustedes dicen literalmente, he escuchado mucho, perdón, he escuchado mucho a ustedes, los trinitarios, decir que hay 3 Jehovás. Usted es tan amable, me muestra en la Biblia, literalmente, existe el texto, literalmente en la Biblia que diga que hay 3 Jehovás, ¿sí? Si hay 3 Jehovás, me muestra dónde lo dice la Biblia que hay 3 Jehovás, 3 Jehovás, ¿sí? Donde diga que son 3 Jehovás. Muéstrelo, por favor. ¿Sí? ¿Lo dice sí o no? Espero que responda mi pregunta. ¿Lo dice sí o no? 3 Jehovás, que hay 3 Jehovás. ¿Sí o no? Y si su respuesta es sí, deme el texto donde diga literalmente que hay 3 Jehovás. Ya. Ok. En Génesis 19:24 se lee lo siguiente. Te leo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma. Amigo Dani, no me haga trampa. Sí, no me haga trampa. No. Dice la Biblia, respóndame conforme a la pregunta, por favor. Yo le pido solamente eso. Ya, ok. No me haga trampa. No, ya. Le vuelvo a ok, pero me está interrumpiendo. Ok, le voy a responder. Ok, no le entendí. Ok, está bien. Espere, no. Ya le voy a volver a formular la pregunta. No me haga trampa. Lo que yo le pido, sí, con todo el respeto, es que no me haga trampa. ¿Listo? Voy a volverle a formular mi pregunta. Ustedes dicen, los trinitarios dicen que hay 3 Jehovás. En este caso, Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo. Hágame el favor, dice la Biblia literalmente que hay 3 Jehovás. Literalmente dice la Biblia, hay 3 Jehovás. Si su respuesta es sí, deme el texto donde diga literalmente que hay 3 Jehovás. Que lo diga la Biblia, 3 Jehovás, 3 Jehovás, literalmente. Y muéstreme donde diga Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo somos uno. Por favor. Literalmente, ¿sí o no? Ok, gracias. Ya, literalmente no. ¿Ok? Satisfecho. Ahora déjeme desarrollar mi respuesta. Literalmente no se dice 3 Jehovás. ¿Ok? Como literalmente no se dice sola escritura, pero ustedes creen en ello. Pero cuando se trata de 3 Jehovás, ahí sí no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque simplemente no le agrada. Y tiene razón, literalmente no dice, como no dice sola escritura, como no dice muchas cosas, como no dice no fumarás, como no dice que Pedro tenía esposa, tenía suegra, era suficiente. No necesita decirse. Literalmente, como usted me pide, no. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca te enseña de que algo tiene que creerse solamente si se dice de manera literal. Si usted me dice en alguna parte de la Biblia que tiene que encontrarse de manera literal en la Biblia algo para creerse, entonces usted pues me va a convencer. Pero no hay un solo versículo en la Biblia que dice, sabes que todo lo que tú tienes que creer es lo que se dice de manera literal. Usted no va a poder mostrarme un solo texto que diga eso. Así que yo puedo creer en la doctrina de la Trinidad y puedo creer en que hay 3 personas a las cuales se le llamaba Jehová, sin necesidad que se diga literalmente 3 Jehovás. Le doy la razón, literalmente no se dice. Pero sí hay textos donde muestran una distinción entre estas personas. Pero te voy a mostrar solamente un texto, el de Génesis 19:24, y lo vamos a leer, donde se ve una distinción entre 2 personas a las cuales también se le llama Jehová. Ok, Génesis 16:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. De parte de Jehová desde los cielos. Si yo digo, Jan hizo o Carlos hizo derramar agua sobre el patio de parte de Jan, no significa que sean las mismas personas. No, simplemente significa que ambas tienen el mismo nombre. Nada más, pero hay claramente se menciona 2 personas. Lo mismo pasa en Génesis 19:24. No se dice literalmente 2 Jehovás ni 3 Jehovás, pero sí se ve una distinción. Ahora, sí es fácil encontrar un texto como este, donde se hace una distinción entre 2 personas a las cuales se le llama Jehová,
no es ningún problema encontrar a la otra persona que también se le llama Jehová, la cual ahorita mismo le digo con toda honestidad, no tengo el texto porque no pensé que me iba a hacer esa pregunta y tendría que buscarlo, y reconozco que en este momento yo no lo podría presentar, pero sé que él se lo puedo hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Así que esa es mi respuesta. Bueno, como se los dije, la Trinidad no tiene un solo texto literal, solamente es filosofía. Ya le he preguntado 2 veces al amigo Dani Tintinago y siempre ha sido la misma respuesta. No existe el texto literalmente, no existe. Y dice el amigo Dani que si no lo dice literalmente, también lo tenemos que creer. Que así como no dice eso la escritura, que así como no dice que Pedro tenía esposa, que solamente tenía suegra. Veo que usted no lee Biblia, amigo Dani. La Biblia sí dice que Pedro tenía esposa. Recuerde que Pablo habla de los derechos como apóstol y dice, o solamente Cefas y los demás apóstoles tienen derecho de traer una hermana como mujer. ¿Sí ve que sí lo decía? Sí lo dice la escritura. Veo que usted no sabe. Entonces, cuando nosotros decimos algo es porque la Biblia lo dice, no porque no sea católico, no que porque solamente tenía suegra y la mujer estaba muerta. No, eso es catolicismo, ¿no? Bueno, ahora le voy a demostrar algo. Usted dice que sí dice que hay 3 Jehovás. ¿Dónde lo dice? Usted mismo acaba de decir, no lo dice literalmente. Entonces, por lo tanto, si no lo dice, amigo Dani, es una mentira. Yo le puedo demostrar la Biblia donde dice que Jehová es uno y no hay otro. ¿Ya? No hay otro. Eso lo dice, por ejemplo, David según ya leímos Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a leerlo allá. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 23, si no estoy mal, 22, 23, dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Escuchen, no hay Dios fuera de ti, no hay como tú. Segunda de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes 8, allá también lo dice. Verso 23, esto lo dijo Salomón, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto, recuerde Jehová, y dice que no hay otro, eso lo dice también el mismo Jehová, ¿dónde lo dice? Isaías capítulo 45, léalo, dice que no hay otro, y usted dice que sí hay dos Jehovás más. Entonces, ¿cuál de los dos es el mentiroso? Yo creo que Dios es un mentiroso, sí, estoy convencido de eso, porque Dani dice que sí hay 3 Jehovás, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios además de mí, para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Deuteronomio capítulo 37, verso 20, dice que ahí el verso 16 y el verso 20 dice que Jehová es el único Jehová y Jehová es el único Dios. Ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y usted dice que sí hay otro Jehová. Ahorita, entonces, vamos a ver algo en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Ya, lo que pasa es que usted erra en algo. Usted no mira el contexto, no mira el contexto. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. O sea, hay 2 David. La Biblia habla de 2 David. No, es uno solo, pero es una fórmula o es una expresión literaria. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Solamente hay un solo Jehová. Tiempo. Bien, ¿me permite hacer mi segunda pregunta? ¿Ok? ¿Listo? Bien. Si Tomás se postró ante el Padre, que estaba en un hombre llamado por ustedes los universitarios, Hijo de Dios, aquel que se encarnó, aquel que vino hace 2000 años, de María, ¿pueden los cristianos postrarse ante otros hombres si estos tienen a Dios en sus vidas? Te repito la pregunta. Si Tomás se postró, Tomás, el apóstol Tomás incrédulo, se postró ante el Padre que estaba en un hombre llamado por los universitarios Hijo de Dios, ¿pueden los cristianos postrarse ante otros hombres solo porque estos tienen también a Dios en sus vidas? Gracias. Respóndame, por favor. La respuesta, amigo Dani, no se pueden, nosotros no podemos postrarnos ante ningún hombre. Así sea un hombre de Dios o sea un hombre que tenga a Dios en su vida. No nos podemos postrar ante ningún hombre. Usted nos dice que Tomás se postró ante un hombre que tenía a Dios dentro de él, tenía al Padre. Pero veo que usted erra interpretando o leyendo las escrituras. Tomás no se postró ante un hombre, Tomás se postró ante Dios. Capítulo 20, verso capítulo 20, verso
A ver, a ver, a ver, a ver. Incredulidad de Tomás. ¿Sí? Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás no se postró ante un hombre, Tomás se postró ante el mismo Dios. Eso lo dice la escritura. Señor mío y Dios mío. Tomás respondió y le dijo, ¿sí? Tomás acepta que Jesucristo es el Señor de él y el Dios de él. Si usted se quiere postrar ante un hombre, hágalo, porque eso es idolatría. Pero Tomás escuche bien, reconoció que Jesucristo es el Dios de él y el Señor de él. ¿Sabe por qué lo reconoció que él es el Señor de él? Porque recuerde que para los judíos solamente hay un Dios, el Padre, solamente un Dios, el Padre. Y la escritura nos dice en Zacarías capítulo 12 que mirarán a mí el que traspasaron. Pero ¿quién es ese? Dice allí, palabra de Jehová, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, se postraron o adoraron o reconocieron que Jesucristo es el único Dios. Ahora, yo le voy a recordar algo. Si usted me va a decir que Jesucristo era un simple hombre, la Biblia dice que es Dios por encima de todas las cosas. Ahora, como el siervo, le reconocerían que para cumplir esta profecía, como el siervo le dirían, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Recuerde, lea la Septuaginta, ya dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Pero mire lo que le dicen, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas, o verdaderamente tú eres Dios y no lo sabíamos, Dios de Israel que salva. Si quién es Dios de Israel, Isaías capítulo 37, verso 16, allí le dice que Jehová es el Dios de Israel y Jehová, el Dios de Israel, es el único Jehová. Tiempo. 3 minutos, sí. Ok. Ahora déjeme darle mi respuesta. ¿Ok? Ok, muy bien. Usted dice que Jesús no es un solo hombre y yo estoy de acuerdo con eso. Yo nunca he dicho que Jesús solamente es hombre. ¿Ok? No he dicho nunca que Jesús solamente es un hombre. Yo creo que él es Dios. Por eso es que Tomás se podía postrar ante él, porque él es Dios, pero no solamente es Dios, sino que es hombre. Por eso es que le dice que toque su cuerpo, su mano. ¿Por qué? Porque la mano solamente lo tienen los seres humanos, ya que Dios es espíritu. Entonces aquí se está hablando de Dios, hombre, porque los hombres tienen cuerpo, materia, manos, brazos. Eso Dios no lo tiene, porque él es espíritu. Entonces, vemos que aquí te estás equivocando totalmente. Pero ustedes dicen, y te estás contradiciendo, ustedes dicen muy bien que Jesucristo, aquel ser humano que nació hace 2000 años, es hombre. El Hijo de Dios es hombre. Ustedes no dicen que el Hijo de Dios es Dios. Pero Jesucristo dijo, y también así lo entendían los judíos, y también así lo confirma el apóstol Juan en Juan capítulo 5, verso 18, que cuando Jesucristo llamaba a Dios su propio Padre, se hacía igual a Dios. ¿Por qué igual a Dios si era el mismo? No tiene sentido. Se hacía igual a Dios porque es otro. Así que hijo de Dios significa Dios y se muestra la distinción entre él y el Padre. Así que simplemente su punto de vista se cae por los suelos. Jesucristo es hijo de Dios y por lo mismo significa Dios. Y también por eso Tomás se postró ante él y lo adoró y le reconoció como Señor y como Dios. Entonces, simplemente su creencia de que Jesucristo, hijo de Dios, es simplemente un ser humano en quien estaba Dios, es falso. Es falso. Bueno, usted ha presentado varios textos donde dice que Jehová es el único Dios. Y yo también lo creo. Pero ¿sabes qué? Así, la Biblia también dice que el Padre es el único Dios, Juan 17:3. Nadie lo niega. La Biblia le llama al Padre el único Dios. Todos los trinitarios creemos eso. Pero también la Biblia muestra una distinción entre el Padre y el Hijo. Y en el mismo contexto se menciona que el Padre y el En Juan capítulo 1, verso 18, se muestra que ahí se menciona a Dios el Padre y se dice que Jesucristo lo ha dado a conocer, el que está en el seno del Padre. Pues, dice que Jesucristo es el único Dios de su clase, no dice monogenes.
dice el único Dios de su clase. Puedes leer el texto griego y dice Jesucristo es el único Dios. Y ahí también se lo menciona al Padre. Y no hay dos dioses, un solo Dios. Y a pesar de que se menciona el término único, así que único permite pluralidad también. Gracias. Usted nos acaba de decir que Jesucristo es igual a Dios porque es otro. ¿Sí? Además, la Trinidad. Disculpe, no le escucho. Hable más fuerte, por favor. No, pues debería usar audífonos. Debería usar audífonos, no puedo hablar más fuerte. No puedo hablar más fuerte, use audífonos. No tengo audífonos, pero le estaba escuchando bien, por favor. Bueno, usted nos acaba de decir que Jesucristo, al ser igual a Dios, es porque otro. O sea, es otro Dios. Por favor, no le escucho bien. No, hable más fuerte. No puedo hablar más fuerte, no puedo gritar. No puedo gritar. Pégase, pero hace un momento estaba muy bien. Por eso no puede, me parece que está haciendo trampa. Por favor, me parece que está haciendo trampa. Hace un momento estaba hablando bien. Se le escuchaba perfectamente. A ver, hermanos, ¿ustedes me escuchan bien? Porque el Señor dice que le estoy haciendo trampa. ¿Ustedes me están escuchando bien? A ver, ¿me escuchan bien, por favor? Díganme si me están escuchando bien o es solamente percepción del Señor Dani Totocayo. A ver, ¿quién me verifica? De pronto sí puede ser que sea problemas de audio mío, pero ¿quién me dice, por favor, si me está escuchando bien o no? Usted nos dice que Jesús es igual a Dios porque es otro, o sea, es otro Dios. Ustedes nos dicen que Dios es una Trinidad, o sea, es una esencia dentro del cual hay tres personas que son Dios. Dígame, por favor, ¿cuál Dios nos limpió? ¿Cuál Dios nos limpió? Me dice, ¿cuál Dios nos limpió? Por favor, según usted y la Trinidad, ¿cuál Dios nos limpió? ¿Cuál Dios nos limpió? Según usted, Jesús es igual a Dios porque es otro. No, por favor, no le escucho. Por favor, reformule de nuevo su pregunta. Le voy a escuchar. Voy a hacer el esfuerzo, por favor. No, así no podemos. Dani, dejémoslo hasta ahí. Así no podemos. Así no podemos, de verdad. ¿Ah? Amigo Dani, dice... A ver, Dani. A ver, le escucho. Le escucho ahora perfectamente. Ya. Le escucho. Usted nos dice... A ver, cierre el micrófono, por favor. Cierre su micrófono. Usted dice que Jesucristo es igual a Dios porque es otro. O sea, con eso nos da a entender que es otro Dios. Ustedes también además dicen que Dios es una Trinidad, que es una esencia dentro del cual hay tres personas que son Dios. Dígame cuál Dios nos limpió, por favor. ¿Cuál Dios nos limpió? ¿Cuál Dios? ¿El Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo? ¿Cuál Dios nos limpió? Por favor, conteste. Ok. El que nos limpió es aquel que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Yo no he dicho que Jesucristo ¿Cuál Dios? es ¿Cuál igual Dios? al... Déjeme terminar. Déjeme terminar. Okay. Pregunta, Dani. Por favor, he hecho un único y solo Dios. ¿Cuál Dios nos limpió? Ya le he dicho, no hay cuál Dios. Escuchen, no hay varios dioses. No hay varios dioses. Por eso, cuando usted me pregunta, ¿cuál Dios? No hay varios dioses. Es el único Dios. Es el único Dios. Jesucristo. Es el único Dios. El Padre es el único Dios del Espíritu Santo. Y no son tres dioses. Así como ya le he mostrado un texto en el libro de Juan 1:18, donde a ambas personas se les llama Dios, tanto al Hijo y tanto al Padre. Y ahí a Jesucristo se le llama el único Dios y se muestra una distinción entre Él y el Padre. Así que el término único Dios no significa que haya una exclusión de otras personas. Todavía se puede permitir una pluralidad. Así que Juan 1:18, léalo por favor. El texto griego dice que Jesucristo es el monogenes theos, según los manuscritos más antiguos, el manuscrito Aleph, lo dice Robertson, lo dicen todos los expertos en griego. Entonces, yo, ahora, otra cosa, yo en ningún momento he dicho que Jesús es igual al Padre porque es otro. No. Yo he dicho, Jesucristo es igual al Padre, o sea, Él como Hijo de Dios es igual al Padre porque Él es Hijo de Dios. Por esa razón, Jesucristo es igual al Padre, no porque es otro, sino porque es Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Dice que Él se hacía igual a Dios. ¿Por qué? Porque decía que Dios era su propio Padre. Entonces, Señor, no me cambie.
¿Cuál Dios miente? ¿Cuál Dios limpia nuestros pecados? Es el único Dios. No hay varios dioses. Es el único Dios. A Jesucristo se le llama el único Dios, pero no significa que el Padre deje de ser Dios. Juan 1:18, ya le dije, está mostrando claramente que ahí hay una distinción. Usted lo puede leer, yo se lo puedo leer el texto griego acá. Dice que es el único Dios de su clase. En el texto griego es monogenes theos, significa único Dios de su clase. Único Dios de su clase. Y ahí se menciona también al Padre y se le llama Dios. Entonces, ¿hay una pluralidad de dioses? No, es un solo Dios, pero a Jesucristo se le llama el único Dios, en distinción del Padre. Entonces, el hecho de que se mencione el término único o solo en la Biblia no significa que no pueda haber una pluralidad de personas. Usted no toma en cuenta esto y siempre lo pasa por alto y siempre lo anuncia. Mire, Jehová es solamente el único Dios. Pero pasa por alto que también la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y sin embargo Jesucristo dijo que los ángeles tampoco mueren. Así que también son inmortales. Entonces, el término único en la Biblia tiene que entenderse en su contexto, no manipularlo a su gusto por su doctrina unicitaria. La Biblia no dice unicidad, tampoco, y usted cree en eso. Se acabó mi tiempo. No me respondió nada, amigo Dani. ¿Cuál Dios? O sea, el Dios Trinidad fue el que nos limpió, fue el Dios Trinidad. No me respondió nada. De verdad. De verdad. ¿Qué hago aquí? Si usted no me respondió nada, amigo Dani. ¿Me responde cuál Dios? ¿El Dios Trinidad entonces fue el que nos limpió? Respóndame, ¿sí o no? ¿Fue el Dios Trinidad? ¿Sí o no? Porque no me quiso responder. ¿Fue el Dios Trinidad que nos limpió? Ya le he respondido que es No, el no me único respondió. Dios, Jesucristo. Por eso. Sí, le he dicho que Jesucristo es el que murió por nuestros pecados. Él es el que nos limpia con su sangre. Él es llamado el único Dios, pero el ser llamado el único Dios no significa que el Padre también no pueda ser llamado Dios, ya que en Juan 1:18 se dice que el Padre es llamado Dios y Jesús es también llamado Dios. Entonces, en un solo versículo se menciona al Padre Dios y al Hijo Dios, y se dice que Jesucristo es el único Dios, y no hay más dioses. Ese es el problema que usted no entiende. Usted no entiende que la palabra único puede permitir pluralidad de personas. Ya le mostré un ejemplo también de que Dios es el único inmortal, pero también los ángeles son inmortales porque Jesucristo dijo que los ángeles no mueren. Bueno, ¿cuántos minutos más necesita? Entonces, no, usted me está volviendo a preguntar porque yo ya le he respondido hace rato. No me respondió. Ah, ya te respondí. Bueno, listo, voy a mi refutación, ¿listo? Bueno, como vemos, el amigo Dani Totocayo no puede responder esto, porque dice que el único Dios, y toma el monogenes theos. Amigo Dani, monogenes theos no significa único Dios de su clase. Vaya, estudie un poquito. Monógenes theos, el monógenes significa único nacido, ¿sí? Monógenes, mono, único, genes, nacido, ¿sí? El único nacido, ¿sí me entiende? El monógenes theos significa el Dios único nacido, eso significa monógenes theos, ¿sí? Óigame bien, monógenes theos, o sea, significa único, monógenes, significa único nacido, no significa único Dios de su clase, eso significa, vaya estudie, amigo, les sugiero eso, solamente eso, ¿sí? Estudiar. Bueno, ahora, a mi pregunta, ¿cuál Dios nos limpió? Porque Pedro dice literalmente, o el Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú como un inmundo. Usted nos da a entender que fue la Trinidad, porque la Trinidad son las tres personas. Usted dice que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios, y pues le faltó el Espíritu Santo, pues entonces se lo metemos ahí. El Espíritu Santo es el único Dios. Y dice usted que único Dios también cabe una pluralidad. ¿Dónde dice la Biblia que único significa pluralidad? ¿Dónde dice la Biblia eso? Dani, ¿dónde dice la Biblia que único significa pluralidad? Deje de ser mentiroso, eso no significa. Ahora, cuando usted nos dice el monógenes theos, yo le voy a decir algo. Monógenes theos sí significa Dios, el Dios unigénito, ¿sí? El Dios unigénito. Pero cuando yo le muestro en la Biblia cuál es el Dios unigénito, y se lo voy a mostrar, ¿sí? Se lo voy a mostrar, ¿ya? Porque recuerde que allí mismo dice que Juan el Bautista dice que Jesucristo es el primero, ¿sí? Juan capítulo 1, ¿sí? Juan capítulo 1, verso 15, porque era primero que yo, o sea, el primero. También lo dice en el verso 29, ¿ya? Después de mí viene un varón el cual es antes que yo porque era primero que yo. Y el primero, según Isaías 44, verso 6, dice que el primero es Jehová.
¿Ya? Dice también Isaías 44, 42, 1, si no estoy mal, o 41, 1, para que lo lea, que Jehová el primero y el mismo con los postreros. O sea, a eso se refiere. Ahora, para mostrarle a usted en la Biblia cuál es ese monógenes teos, se lo voy a mostrar. Zacarías capítulo 12, ya lo habíamos leído. Zacarías capítulo 12, y dígame que es mentira. Dígame que es mentira. Zacarías capítulo 12 dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, y Zacarías capítulo 9 dice que el Jehová mismo vendría y que él era el que vería. El verso 10 dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como quien se llora por hijo unigénito. No, tiempo. Usted se tomó más tiempo. Como llora por hijo unigénito, okay. No. Tiempo, señor. Tiempo. Señor. Afligiéndose, escuche bien, como el que se aflige por el primogénito. El unigénito y el primogénito es el mismo Jehová. Es el mismo Jehová, no es otro. Por eso habla del monógenes teos, ¿sí? Que es el mismo Jehová, el cual es el primero. El cual es el primero, no es otro. 3 minutos 33 segundos. Ok. Vamos a mi tercera pregunta. Es. ¿Listo? ¿Listo para mi tercera pregunta? Ok. En vista de que siempre que una persona envía a otra, hay dos personas involucradas, el que envía y el que es enviado, ¿por qué cuando leemos que el Padre envía al Espíritu Santo no hay dos personas involucradas? Te repito la pregunta. En vista de que siempre que una persona envía a otro, hay dos personas involucradas, el que envía y el que es enviado. ¿Por qué cuando leemos que el Padre envía al Espíritu Santo no hay dos personas involucradas? Usted dice que solamente uno. Respóndame, ¿por qué cuando leemos que el Padre envía al Espíritu Santo no hay dos personas involucradas? Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús está hablando ahí, ¿se da cuenta? Porque yo no estoy hablando ahorita mismo de si Jesús es otra persona, solamente estoy tratando de mostrarte del Padre y del Espíritu Santo. Dígame, ¿hay dos personas cuando se menciona el Espíritu Santo y el Padre, sí o no? Gracias. La respuesta es un evidente no. Es un evidente no, no hay dos personas. Y le voy a demostrar por qué. Recordemos lo que dice la Biblia referente al Espíritu Santo. ¿Sí? Le voy a demostrar por qué. Espíritu Santo, lea ya Hechos capítulo 28, léalo, Hechos capítulo 28 y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Si no, entonces habrían tres Espíritus Santos. Hechos capítulo 28, verso 25. Dice Pablo así. Disculpe, Pablo, se está saliendo de la pregunta. No, señor. Por favor, le hice una pregunta. No, señor, en base no. a Juan 14, 26. No se vaya del texto. Por favor, yo le hice una pregunta, usted no me está respondiendo. Yo le estoy preguntando en base al Juan 14, 26. Perdón, en Juan 14, 26 se dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Yo le estoy haciendo una pregunta en base a ese texto. Por favor, tenga la bondad de responderme. Ya le estoy respondiendo, que la respuesta es un evidente no, y me voy a tomar más tiempo porque usted me ha quitado el tiempo, ¿listo? La respuesta es un evidente ya, pero no. Explique. Bueno, explíqueme el verso, no otro verso, el verso 14, verso 26. Señor, déjeme responder, yo no usted le voy... va a hablar de no, pero basándose enfrente el texto, por favor. No, señor, cuando usted me pregunta, yo enfrento el texto. No, por favor, enfrente el texto. Yo no me escapo de usted. Cuando usted me pregunta, yo le respondo. La respuesta es un evidente no. No hay dos personas diferentes y distintas cuando el Padre envía al Espíritu Santo. Y le voy a demostrar por qué. ¿Sí? Romanos, Hechos capítulo 28, verso 25, dice Pablo así hablando de quién es el Espíritu Santo. Dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Pablo dice que esto lo dijo el Espíritu Santo. Pablo dice esto. Pero imagínense que si nosotros comparamos referente a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 6, dice que aquel que habló allá fue Jehová, y Jehová es el único Dios. Y es más, el mismo Señor dice
que el Padre es espíritu y es santo también. O sea, Él es el Espíritu Santo. Entonces, no se refiere a dos. Ahorita, como usted quiere que también le explique Juan capítulo 14, verso 26, ¿sí? Entonces, usted tiene un problema porque dice que aquí más el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Pero acá en Juan capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, al fin, ¿quién lo envía? ¿El Padre o lo envía el Hijo? Pero como Jesucristo es el Padre, Dios manifestado en carne, entonces Él es el que lo envía. Por eso se da la potestad de hablar de esta manera. Ahora, no habla de referente a enviar una persona que envía a otra persona, no. Recuerde que Jesús dice en Hechos capítulo 1, verso 5, dice la promesa del Padre. Ya estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Cuál es esa promesa? La que está en el profeta Joel, como dice Pedro, ya cuando le dicen que estaban ebrios, Pedro le dice, no, varones hermanos, estos no están ebrios, sino que esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, no dice derramaré o enviaré la otra persona divina, por lo cual veo que usted erra, amigo Tintinago, como, bueno, perdón, Totocayo, Totocayo, errando o no Dani. creyendo. Por favor, no me interrumpa. ¿Sí? Señor, pero está pronunciando mal mi apellido. Por favor, no me interrumpa. ¿Sí? Erra ignorando las escrituras. Erra ignorando las escrituras. El Espíritu Santo es Dios mismo. Le voy a recordar dónde dice eso. Lo dice el Salmo 139, donde dice David, ¿dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Es la presencia misma de Dios. Sí, ok. Usted dice que en Hechos 28 se dice que se está hablando del Espíritu Santo y se dice que en el Antiguo Testamento se habla de Jehová. Es que eso es lo que creo. Puesto que yo le he leído el versículo de Juan 14, verso 26, donde se hace una decisión entre el Padre, que es el que envía al Espíritu Santo, entonces, y el Padre es llamado Jehová, y también aquí el Espíritu Santo, tú mismo lo confirmas en Hechos 28, que está en el Antiguo Testamento profetizado, y que es llamado Jehová, se muestra ahí que es dos Jehová. Entonces tú mismo me estás dando la razón. Me estás dando la razón. El hecho de que se mencione solo Jehová o único Jehová, ya te he explicado, no significa que no pueda permitir una pluralidad de personas. Ya te mostré Juan capítulo 1, verso 18, y no se usa la palabra único nacido, porque si Jesucristo fuera el único que ha nacido, entonces usted nunca hubiera nacido, ni yo, ni nadie, no somos nacidos, pero usted sabe que ha nacido, yo también he nacido. Entonces Jesucristo también no puede traducirse como el único nacido Dios, no, sino la palabra griega es genes, no es genao, que significa nacer, y significa único de su clase, el único Dios de su clase, no el único nacido de su clase. Así que no tergiverse lo que yo he dicho. Ahora, lo que me menciona de Juan 14, verso 26, dice que el Padre envía y que también Él dice que le enviará. ¿Y cuál es el problema? Yo puedo decirle a una persona, yo le puedo decir a usted, oiga, señor, ¿puede usted enviarme un libro? Y también acá puede estar a mi lado mi hermano y le dice, señor Alexander Slarrato, ¿puede enviarme un libro? Que dos personas no pueden hacer eso. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Oiga, voy a mandar a tal persona a que compre en el mercado. Y también otra persona a mi lado puede decir, sí, compra. Y los dos podemos enviarlo. Así que no hay ningún problema. Ahí no dice que Jesús es el mismo que el Padre. Además, si Jesús fuera el mismo que el Padre, yo no estoy tratando de demostrar que Jesús es el mismo que el Padre. Vamos a suponer que es cierto, que Jesús es el mismo que el Padre. La pregunta es, si Jesús es el mismo que el Padre, cuando le envía al Espíritu Santo, ¿son el mismo el Padre y Jesús y el Espíritu Santo el que ha enviado? ¿Cuándo va a ser la misma persona, tanto el que envía como el que es enviado? Nunca. Así que a pesar de que Jesús pueda ser el mismo Padre, lo cual yo no creo, no indica esto que el Padre es el mismo que el Espíritu Santo, ya que en su propio contexto se está mostrando que hay alguien que envía y alguien que es enviado. Nunca, si yo te digo, te envío a ti, oye, señor Alexander Serrato, por favor, envíame un libro, o cómprame esto, o haz esto. Siempre hay dos personas involucradas, o a veces hasta tres. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que es el mismo? Y se salta fuera del contexto y se va a Hechos capítulo 28, que no le ayuda en nada, porque ese texto más bien demuestra que el Espíritu Santo también es llamado Jehová. Y el término único, como ya le expliqué, no le va a ayudar en nada, ya que el término único permite pluralidad de personas. Así que simplemente su argumento queda totalmente refutado. Usted está quedando totalmente expuesto aquí. Todos le están leyendo, todos le están viendo lo que usted está diciendo y se dan cuenta que usted no está con la verdad. Yo le estoy mostrando la verdad. La verdad. Simple.
No voy a tomarme más tiempo porque no soy de las personas que le gusta tomarse tiempo. Así que se acabó mi tiempo. Bueno, amigo Dani, usted me dice a mí que Dios es un Dios plural, entonces debe haber algún texto bíblico que diga Pablo. Muéstrame un texto bíblico donde diga Pablo que, por ejemplo, Dios es uno y ellos. Dios es uno y ellos. ¿Ya? Ellos salvarán, ellos justificarán. Muéstrame el texto bíblico. ¿Existe esa, digámoslo así, construcción gramatical cuando Pablo dice porque Dios es uno y ellos, porque Dios es un Dios plural para usted? ¿Existe ese texto? ¿Lo dice Pablo? Sí o no. Y si lo existe, deme el texto donde diga que Dios es uno y ellos, por ejemplo. ¿Dónde lo dice Pablo? Sí, usando el pronombre plural ellos para Dios. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Lo dice sí o no? Y si su respuesta es sí, dígame dónde lo dice. Literalmente, textualmente, no lo dice. ¿Ok? Literalmente, textualmente, no lo dice. ¿Te concedo? Sí. No se dice en ninguna parte de la Biblia literalmente. Ya te dije, tampoco se dice literalmente sobre escritura. No se dice literalmente. Y tampoco hay un solo texto en la Biblia que diga, si lo dice algo literalmente y textualmente por Pablo, entonces ¿qué hay que creer? ¿Y los demás escritores ya no sirven? No, lo que otros escribieron también son palabras inspiradas de Dios. No solamente Pablo, él no es el único que escribió. Ahora, pero yo te dije, no hay un solo versículo en la Biblia que dice que hay que creer solo aquello que se dice literalmente. Dame ese texto, tú no puedes probarlo, porque no hay un solo texto que diga que hay que creer solo aquello que se dice literalmente. Ahora, la palabra ellos no, pero hay otras palabras. La palabra ellos es una palabra plural, pero también hay otras palabras que hacen referencia a algo plural, como por ejemplo el término hagamos. El término hagamos, descendamos, confundamos, nuestra, o sea, son palabras plurales, así que no se necesita. Tú no puedes decir que solamente hay pluralidad de personas si solamente se usa el término ellos. ¿En qué parte de la Biblia dice que solo aquello, la palabra ellos siempre significa pluralidad y las otras palabras no significan pluralidad? Si yo te digo tú y yo somos amigos, ahí no se usa la palabra ellos. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué? ¿Ya es mentira? ¿Ya es falso? No, si la Biblia no dice que por ejemplo, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio, o Pablo y de repente Pedro predicaron el Evangelio, y si no se dice ellos, entonces ya no son dos personas. No, amigo, usted no está razonando bien. No se tiene que usar una palabra específica como usted pide, ya le he dicho. Solo la escritura no se encuentra literalmente esa frase en la Biblia. Trinidad no se encuentra, pero sí se encuentra la palabra 3 en 1, por ejemplo. 1 Juan 5:7, que no estarán los manuscritos, pero usted sabe muy bien que Cipriano, antes de los manuscritos más antiguos que tenemos, del siglo III, IV, por ejemplo, en el año 250, Cipriano dijo que se encuentra 3 en 1, esa frasecita se encuentra en la escritura. Y yo te puedo leer la cita. Él dijo que se encuentra, así que sí se encontraba en los manuscritos antiguos, que quizá alguna persona lo eliminó, como hay muchas cosas que hacen, y tú mismo has reconocido que a veces uno no puede confiarse en los manuscritos. Es cierto, usted me está dando la razón. ¿Por qué? Porque los manuscritos a veces se eliminan palabras y algunas se quitan, y algunas hasta se añaden. Pero como usted mismo sabe, Cipriano dijo que sí se encontraba en la escritura, así que los manuscritos deberían de tenerlos. Si no lo tienen es porque lo han quitado. Así que usted está en el deber de creer lo que dice 1 Juan 5:7, de que en el cielo hay tres personas que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Créelo, acéptalo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Padre, cree en el Espíritu Santo, estos tres son uno. Te están esperando. Dios te bendiga. Esa es toda mi respuesta. No voy a pasarme más de los 3 minutos. Bueno, el amigo Dani nos dice que hay un Dios plural, pero no lo puede demostrar, porque dice que Pablo, no hay que creer a lo que dice Pablo. No, porque Pablo no es el único escritor. Qué mentiroso es Pablo, ¿no, amigo Dani? Qué mentiroso es Pablo. Viendo que Pablo cita la chema que usted cita, diciendo que es plural, el mismo Pablo la cita en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 20. Dice porque Dios es uno y dice que es plural. Entonces le pregunto yo, ¿dónde dice Pablo que Dios es uno pero ellos? Y Pablo no dice eso, porque Dios no es plural. Para Pablo Dios es singular, es único, ¿ya? Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero Pablo es un mentiroso. Pablo es un mentiroso según el amigo Dani Totocayo. Ahora, usted tiene que reconocer que literalmente no lo dice. Y usted dice que ¿dónde dice la Biblia que cree que es lo que dice literal?
Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y el mismo Pablo dice, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Y el mismo Señor dice, no añadirás a mis palabras para que no seas hallado mentiroso. Y si no está escrito, entonces usted está añadiendo, ¿sí? Y usted está siendo hallado mentiroso. ¿Listo? Bueno, ahora, usted nos dice que primera de Juan 5:7 no están los manuscritos más antiguos, pero que Cipriano sí dice que sí están. ¿Dónde dice Cipriano eso? Sería bueno que usted nos dijera dónde lo dice Cipriano. Por favor, de la fuente donde lo dice Cipriano. Ahora, la misma Reina Valera, la Reina Valera actualizada, dice que eso no se encuentra en los manuscritos más antiguos. La misma Reina Valera dice que no se encuentra manuscritos en los manuscritos antiguos. Ese texto no se encuentra en los manuscritos antiguos. Por lo tanto, lo que usted está haciendo es infringiendo lo que dice la palabra del Señor. No añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Y esto, según lo se sabe, ya está datado, y las mismas Biblias trinitarias lo dicen, que esto fue añadido posteriormente. Se sabe más o menos que fue alrededor del siglo XVI. Cuando la Iglesia Católica, amigo Dani, la Iglesia Católica le dice al señor Erasmo de Notre Dame que por favor tiene que meter primera de Juan 5:7 allí, tiene que meterla, lo cual Erasmo dice que le muestren un manuscrito antiguo, y ellos le trajeron un manuscrito, el cual el mismo Erasmo hace una nota a pie de página, dice que de dudosa procedencia, porque los manuscritos más antiguos no contienen ese texto. Y yo sí le puedo mostrar, y lo he mostrado hasta el cansancio. Y el manuscrito, ya el más antiguo, que es del siglo IV, no dice solamente 3 son los que dan testimonio. Muéstreme un manuscrito, muéstrelo, donde diga que es el manuscrito antiguo, por ejemplo el bizantino, muéstrelo. ¿Dónde dice el bizantino eso? Muéstrelo. El sinaí, ¿dónde lo dice? Muéstrelo. Vamos a, le doy un minuto para que lo muestre, o le doy 5 minutos para que lo muestre, 5 minutos. Para que muestre el texto en el bizantino. Señor, me toca hacer mi pregunta ahora. No, yo le estoy regalando 5 minutos. No. Ahora me toca hacer mi pregunta. Dani, no, si quiere regalarme, pero después yo hago mi pregunta, usted Dani, ya no tiene tiempo para responderme. Regalar 5 minutos, sí, no, señor, hemos acordado que usted pregunta y yo respondo, ¿ok? Pero no quiere el regalo. Señor, ya terminó su respuesta. Ahora me toca a mí preguntar, ¿ok? Por eso, pero no quiere el regalo. No quiere el regalo. Si quiere que le responda, no hay problema. No hay problema. No, le respondo, ¿ok? Entonces este minuto es esa parte. Este minuto es un regalo que usted me está dando, ¿ok? Porque me lo está dando, ¿ok? Usted me lo está diciendo, ¿ok? Le respondo. Él tiene que mostrar el manuscrito. ¿Va a mostrar el manuscrito? Ya, te lo voy a leer. Te voy a leer. No, ya, va a mostrar el manuscrito. No, va a mostrar el manuscrito. ¿Sí o no? Si lo muestra, le doy el regalo, si claro. no. ¿Lo va a mostrar? ¿Va a mostrar el manuscrito? Señor, ¿me va a dejar responder a mí, sí o no? Señor, ¿va a respetar el tiempo, sí o no? Le voy a responder. Listo, hágale, usted me ha pedido la cita, le voy a dar la cita. Dice así. No, señor. Hay 3 que testifican en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5:7. ¿Quién lo dice? En el libro Los Padres ante Nicea, traducciones de los escritos de los padres de la Iglesia. ¿Cómo que no es cierto? Entonces sí se encontraban en los manuscritos. ¿Por qué? Porque él dice que es escritura, y del mismo modo que está escrito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Quién lo está diciendo? Cipriano. Se encuentran los padres ante Nicea, traducciones de los escritos de los padres de la Iglesia, hasta el 325, DC Nueva York. Entonces, sí se encuentra. Que no se encuentra usted. ¿En qué manuscrito? En manuscrito no se encuentra, ¿ok? Pero hay manuscritos que usted ni siquiera cree lo que dicen los manuscritos, porque el manuscrito de Mateo 28:19 dice que, ¿qué dice? Que se encuentra ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted no cree ni siquiera en esos manuscritos, ahora ya no le conviene, ¿verdad? No le conviene, pero ahí sí se dice, en Mateo 28:19, sí se dice, y usted ya no lo cree, porque usted cree cuando le conviene nada más. Pero ya le he citado, Cipriano creyó que 1 Juan 5:7 se encontraba en la Escritura, y lo han quitado. Ustedes mismos han dicho, no hay que añadirle, pero usted no ha citado una parte de la Biblia que dice que tampoco hay que quitarle. No hay que quitarle, y algunos lo quitaron, y usted está de acuerdo con que las personas quiten de la Biblia el texto bíblico, porque no le conviene, porque refuta su posición. O sea, yo simplemente le estoy demostrando que usted está equivocado. Pero bueno, le hago mi pregunta. No, un momento, señor. Tengo que
darle una respuesta a esto. No, Usted no, me no, está no, 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 citando los señor, padres. no, señor. ¿Cómo que No, no? señor. ¿Cómo que no? Mira, ¿Cómo que no? usted ya, ¿Cómo que no? el mismo tiempo, ¿ok? Tómese ¿Cómo un que minuto, no? porque ¿Cómo que no? el trato no es que vamos a hablar. Usted me ha dicho que me va a regalar, yo no le he dicho que le voy a regalar. ¿Cómo que no? Usted me está citando los padres ante Nicea, ¿ya? O sea, usted me está aquí citando el credo de Nicea. Usted me está citando lo que dice el concilio de Nicea. ¿Ah? Usted está citando lo que dice la Iglesia Católica. ¿Ah? Entonces usted reconoce que sí es católico, amigo. Usted está citando lo que dice la Iglesia Católica, el concilio de Nicea. Usted está citando eso. Qué bien, lo felicito. Permítame darle un aplauso. Permítame darle un aplauso, amigo Dani, permítame. Haga su pregunta, por favor. Haga su pregunta. Mi pregunta es, si el Cordero no es Dios, ¿por qué tanto a Dios como al Cordero se les da la misma gloria en Apocalipsis 5, versos 12 y 13, sabiendo que Dios no comparte su gloria con nadie? Le repito, si el Cordero no es Dios, ¿por qué tanto a Dios como al Cordero se les da la misma gloria en Apocalipsis 5, 12 y 13, sabiendo que Dios no comparte su gloria con nadie? Le leo rápidamente. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas de la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué los dos reciben la misma alabanza y gloria? Amigo Dani, usted vuelve a caer en algo y es adulterar la escritura. Mire que usted ha leído así, verso 13. Y todo lo que está creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Allí no dice sean, no mienta, no dice sean, no mienta, allí no hay un plural, allí hay un singular, dice sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el plural que usted se está imaginando es solamente en su imaginación. Usted quiere dar a entenderle a mí y a los oyentes que aquí hay un plural. Aquí no hay ningún plural, aquí lo que hay es un singular. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Sea. O sea, está hablando de uno solo. Y le voy a demostrar por qué se habla de uno solo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque el Cordero es el mismo que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono, ¿quién es? Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Le dicen santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Ese es el que está sentado en el trono. O sea, ese es el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. Ese es Jesucristo. Dice, verso 7, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Dios Todopoderoso y Pantocrator en el griego significa Dios absoluto y universal, Dios absoluto, o sea, no Dios compuesto, sino Dios absoluto. Por eso dice aquí, sea la alabanza, sea, no dice sea. Ahora, y verso 14 dice, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No dice, adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Se refiere al mismo Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, más allá aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Sí ve? Que es uno solo, por eso siempre usa un singular. Siempre va a usar un singular. Ahora, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Apocalipsis capítulo 21 muestra que el que está sentado en el trono es el mismo Jesucristo. Se lo voy a leer. Y oí una voz del cielo que, capítulo 21, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y dijo, escribe, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? Es Jesucristo, es el que está sentado en el trono, por lo tanto no son dos. Apocalipsis 22, verso 21-22 dice, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella igualmente, o también, y el Cordero. O sea, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Jesús, y también es el Cordero. ¿Sí ve? Por lo tanto no son dos. Los mismos verbos lo dicen, es uno solo. Ok. Se lo voy a leer de nuevo y esta es mi respuesta. Por favor, pare el tiempo. Ok, ahora sí, empiezo. Dice el verso 13.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. La regla de Great Sharp no te apoya acá. Y al Cordero se está mostrando ahí una distinción. Y sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Está hablando de dos personas, sí. Ahora, sea es una palabra que usted dice, está en singular. Pero no hay problema, es que justamente eso es lo que yo creo, que hay un Dios singular en donde hay varias personas. Entonces, eso justamente lo que acabas de decir es reforzar la doctrina de la Trinidad. Sin darte cuenta, has dicho que creo en la doctrina de la Trinidad, pero no te has dado cuenta. No te has dado cuenta, pero tú crees en la doctrina de la Trinidad, porque sea es singular y hay el que está sentado en el trono y el Cordero, son dos personas. Y aunque no se menciona el Espíritu Santo, está implícito porque se menciona otros versículos de la Biblia. Además, me están llamando, disculpen. Entonces, tú mismo estás creyendo aquí de que sea es una palabra singular, por lo tanto, lo que se le da al Padre y al Hijo es simplemente la misma gloria, la misma alabanza, la misma adoración, y revela que hay una pluralidad en el único y solo Dios. ¿Por qué? Porque ahí se menciona el término sea, que es singular, así que me estás dando la razón. Ya te he mostrado otros textos donde se menciona el término único y hace se permite una pluralidad de personas, como en Juan capítulo 1, verso 18. Y también te puedo mostrar otros versículos. La Biblia dice que Dios es el único inmortal y sin embargo ese único permite pluralidad, ya que los ángeles también son inmortales. Jesucristo dijo que ellos no mueren, así que me está dando la razón. Ahora bien, me olvidé, no sé qué. También has dicho que a Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, no hay problema. El Padre también es el alfa y el omega, el principio y el alfa y el omega, el principio y el fin, sí. ¿Por qué? Porque a las dos personas se les puede decir lo mismo. Yo le digo a mi hermano doctor, a mi primo le digo doctor. El hecho de que ambos se les llame por el mismo nombre significa que son la misma persona. No. Si yo me llamo Juan y otro amigo se llama Juan, ¿somos la misma persona? No somos la misma persona por el hecho de que se nos da ciertos títulos iguales. Si yo digo, oye, tú eres un tigre, o tú eres un león, o tú eres bien mosca, tú eres muy... Y le digo a otro, ¿significa que son la misma persona? No. Si yo te digo a ti Alexander Cerrato y le digo a otra persona que se llama también Alexander Cerrato, porque puede haber, usted sabe, esa clase de cosas suceden, entonces son la misma persona. No, no son la misma persona, Alexander. Entonces tú necesitas entender eso, necesitas meterlo en tu cabeza, entender en tu mente, en tu corazón, de que la pluralidad, cuando hay un nombre solamente que se le aplica a una persona, más bien dicho, que se le aplica a una persona no significa que a una sola persona se le puede aplicar. Se le pueden aplicar diferentes personas. Es por eso que yo creo que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le llama Jehová y no son la misma persona. Gracias. Bueno, amigo Dani, mi pregunta. Bajaste de nuevo el volumen, Alexander. No te puedo escuchar. No sea tramposo, Dani, por favor. No, usted es el tramposo. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ok? Mi pregunta, amigo Dani, y vuelvo y le digo que yo solamente le voy a preguntar lo que ustedes creen. Mi pregunta es, ustedes dicen que hay tres personas coiguales. Dentro de la deidad hay tres personas coiguales, ¿sí? Semejantes la una de la otra, pero separadas. Distintas, semejantes pero separadas, coiguales o semejantes, ¿sí? Hágame un favor, ¿dónde dice la escritura que dentro de la deidad hay tres personas diferentes, distintas, pero semejantes la una de la otra? ¿Sí? Semejantes. Por favor, me da el texto literal donde diga eso literalmente. Existe el texto literal donde dice que hay tres personas coiguales, semejantes, pero a la vez que son distintas la una de la otra. El texto literal, por favor. ¿Existe? ¿Sí o no? Ok, gracias. Puedes parar el tiempo. Ok. No hay un texto literal, ya lo he explicado muchas veces, y en la Biblia nunca se dice que hay que creer en algo solo si se dice de manera literal. Dime, ¿en qué parte de la Biblia se dice pues que tiene que decirse literalmente para creer en ello? Ya te dije, solo la escritura no se dice literalmente y tú crees en ello. Entonces, tu pregunta simplemente pues es fácilmente respondida. No se dice en ninguna parte. Solo la escritura, no se dice Trinidad, no se dice que Dios es un ser o una sustancia, una naturaleza con tres personas semejantes, no se dice. Pero sí se muestra que el Padre es llamado Dios, que el Hijo es llamado Dios, que el Espíritu Santo es llamado Dios, y hay una distinción de personas.
No decimos que son separadas, lo que decimos es que simplemente son distintas, no son lo mismo. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Dios está en el corazón de Alexander Serrato, Dios está en Julio César Clavijo, Dios está en mi vida, significa que en ti, porque el hecho de que Dios está completamente en ti y no por partes, ¿significa que hay tres dioses en nuestras vidas? No, no. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Dios puede estar en mi corazón y en el corazón de un familiar o de un hermano en la fe o de muchos hermanos en la fe, y no significa que hay muchos dioses. Pero con la mente humana, carnal, cuando no entiende, simplemente cree que hay muchos dioses. No hay muchos dioses, es un solo Dios. Pero a pesar de que hay un solo Dios, se dice que Dios está en nuestros corazones. Una mente que no tiene mucho cuidado simplemente va a concluir de que hay muchos dioses. Así un ateo me dijo una vez, oiga, mira, tú crees en muchos dioses porque dices que en ti está Dios, que en tu hermana está Dios, que en tu mamá está Dios. Entonces, por lo tanto, ustedes creen en muchos dioses. No. Entonces, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, usted tiene que ser cuidadoso. Usted no tiene que esperar que se diga literalmente una frase, así como usted me pide. Porque no hay un texto en la Biblia que se diga que se tiene que decir literalmente así para creer. Es cierto que la Biblia dice que no hay que adulterar, que hay que creer en lo que está escrito, sí, pero no dicen lo escrito literalmente. Pablo dice que no hay que ir más allá del escrito. No dice más allá del escrito literalmente, sino más allá de lo escrito. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, o había una profecía que decía que Jesucristo iba a ser nazareno. ¿Literalmente se encontraba eso en la Escritura? No. Pero ¿se cumplía eso de que Jesús iba a ser llamado nazareno? Sí. ¿Estaba en la Biblia en el Antiguo? Sí. Pero literalmente, no. Se estaba añadiendo la Escritura. El evangelista cuando escribe eso, estaba añadiendo a la Escritura. No estaba añadiendo, no le estaba quitando. Simplemente estaba sacando una verdad del Antiguo Testamento que se decía que Jesús iba a ser llamado nazareno, aunque no se dice textualmente así ni literalmente, porque nadie, ninguna persona que conoce la Biblia de verdad cree que se tiene que decir literalmente una frase para creer en ella o un concepto para creer en ello. No, mi amigo Alexander, se tiene que decir simplemente el concepto, la idea. No se tiene que decir literalmente la frase. Dice la Biblia que Dios es una unicidad o la unicidad. No, pero tú crees en ello. Y si tienes razón, entonces simplemente te estás refutando a ti mismo. Tiempo. Sí, señor. Bueno, volvemos a todas las preguntas que le he hecho al amigo Dani Totocayo. Yo solamente le dije que quería preguntar lo que usted creía. No le iba a preguntar nada por fuera. Todo ha sido, no lo dice, literalmente no lo dice, no lo dice, no lo dice, no lo dice. Todo. Yo les dije a ustedes que hoy sí iba a saber cuál era la verdad. Se los dije. Y estamos viendo que el amigo Dani ha dicho que lo que él cree no está en la Biblia. Lo que él cree no está en la Biblia. Ahora, el amigo Dani nos dice que creer, escuche bien, que hay que creer que porque un concepto o una idea no está en la Biblia significa que no hay que creerla. Un concepto o una idea. Amigo, los conceptos o las ideas no son bíblicas. Los conceptos y las ideas, como usted mismo nos acaba de citar, el concilio de Nicea y lo que se dijo en el concilio de Nicea, usted mismo lo acaba de decir, lo que dijeron los padres de la iglesia. Es lo que usted quiere hacernos pasar por lo que es bíblico, conceptos e ideas. Les recuerdo que si hay algo que yo he estudiado es de dónde salen esos conceptos. Tres personas diferentes, un Dios verdadero, que son tres coiguales, que son tres semejantes. Eso viene de los concilios católicos, de los cuales usted nos ha citado. Y vemos que de los cuales usted es un experto. Ahora, usted quiere hacernos pasar esos conceptos y esas ideas por palabra bíblica. Por palabra bíblica. Ahora, le aclaro que la Biblia no se basa ni en conceptos ni en ideas. La Biblia se basa es en doctrina, y doctrina es enseñanza. Eso es, Pablo mismo dijo que nadie se puede apartar de la sana doctrina enseñada. El Señor mismo dijo, ya, hablando de su doctrina, hablando de esa doctrina que tenía autoridad, esa palabra enseñada por él. Y ni él ni los apóstoles enseñaron que hay un Dios que expresado o manifestado en tres personas semejantes. No lo dice. Antes la escritura es clara al decirnos literalmente, por ejemplo, Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante, cuando se le pregunta al Señor cuál es el primer mandamiento, él le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se le acerca un escriba y le dice, bien maestro, verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Ahora, eso lo dice en toda la escritura. Ahora, Isaías, cuando usted nos dice que sí hay dos o tres semejantes o coiguales, Jeremías e Isaías a usted lo refutan. Jeremías en el capítulo 10, verso 6, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Dice así, verso 9, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre de poder. Y le recuerdo que este Jehová es el Padre, es el único Dios, es el único Jehová. Y la escritura no dice que es Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo,
como usted nos dijo, porque le recuerdo que usted mismo dice que eso no lo dijo la escritura, usted mismo lo reconoció, pero después nos dice que sí, que evidentemente se habla de un Jehová Padre, un Jehová Hijo y un Jehová Espíritu Santo. Eso es falso. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, por lo cual usted erra al decir y miente al decirnos eso. Ok, ahora le voy a formular mi pregunta. ¿Podemos continuar más hasta las 10 preguntas o esta es la última pregunta mía? Yo le dije que era 1 hora y media y creo que ahí, hasta aquí cumplimos. Sí, pero usted ya hizo sí, pues más preguntas que última, yo. sí, Me toca la última, ¿ok? Ya, ok. Ya, ok, está bien. Entonces, mi quinta pregunta. En vista de que la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19 se encuentra en todos los manuscritos antiguos y en los padres apostólicos mucho antes que Eusebio de Cesarea, y además a este texto no se le aplica la regla de Graven-Sharp, ¿por qué no aceptas que se hace mención de estas 3 personas distintas en este texto? Gracias. Esa es mi pregunta. Amigo Dani, le recuerdo algo. Mateo 28:19, usted dice que evidentemente así aparece en los manuscritos antiguos, del siglo IV en adelante así aparece, ¿sí? Primero. Dos, usted nos dice que ¿por qué no aceptar las 3 personas divinas viendo que la regla de Granville-Sharp no se puede aplicar aquí? Le recuerdo algo, aquí se aplica la regla de Granville-Sharp y le voy a decir el por qué. En la regla de Granville-Sharp dice que para poder que 3 sustantivos sean 3 personas debe coincidir en número, caso y género. Número, caso y género, ¿sí? Debe coincidir en eso. Número, caso y género. Aquí coinciden en caso, coinciden en género, pero no coinciden en número. Y le voy a decir el por qué. Porque dice bautizándolos en el nombre. Si fuesen 3, diría en los nombres. ¿Sí me entiende? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1. 2. Ahora, le comento que la misma historia que usted cita, la misma historia que usted nos cita de la Iglesia Católica, esa misma historia dice que este texto fue adulterado o fue metido, fue ingresado allí en el siglo IV. Dice la misma historia que usted nos cita. Y eso lo he citado yo hasta el cansancio. Dice que esto fue introducido en el siglo IV porque los apóstoles no conocieron el bautismo del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, solamente conocían el bautismo cristocéntrico. Escuche bien, el bautismo cristocéntrico. La misma historia que usted nos cita, esta misma historia se la estoy citando yo a usted. Ahora, si vamos al contexto, usted no encuentra un solo, si esto fue el mandamiento que el Señor dio, los apóstoles tuvieron que haberlo cumplido, pero usted no encuentra un solo cumplimiento de esto, no lo encuentra. Y si es así, por favor, denme el cumplimiento. Les recuerdo que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si esto fue lo que el Señor mandó, los apóstoles tuvieron que haberlo cumplido, ¿sí? Pero dice, corroborando la historia, que los apóstoles solamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Les recuerdo lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38 de la Biblia textual, para que lo lea. Dice, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Dejen que nosotros los bauticemos, ¿sí? Biblia textual. Y el verso 41 dice, y los que recibieron su palabra, dice, los bautizaron o fueron bautizados por los apóstoles, ¿sí? Dice allí, que los bautizaron los apóstoles. ¿Cómo es posible que los apóstoles, estando Mateo aquí, hayan bautizado a estas personas en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es evidente, porque ese texto fue adulterado en el siglo IV, como lo dice la historia. Así aparezcan los manuscritos, pero la historia nos está diciendo que fue adulterado. Ok, gracias. Para el tiempo para responder. Paren el tiempo, por favor. Paren el tiempo, por favor. Ya, ok, muchas gracias. Bien, bien. Déjeme citar el texto griego de Mateo 28:19 y le haré unos breves comentarios. Dice así: to onoma tou patros, padre, kai tou uiou, hijo, kai tou agiou, pneumatus, Espíritu Santo. Ahí se está haciendo mención de la partícula griega tou. Y esa partícula no puede estar citada para aplicarse la regla de Graven-Sharp. La regla de Graven-Sharp te dice que cuando hay 2 sustantivos unidos por el copulativo kai,
y el primer sustantivo es antecedido por una partícula, la partícula to, ho más bien dicho, y sus diferentes casos, entonces se refiere a la misma persona. Pero aquí no se está usando solamente esa partícula griega ho, sino o su caso, que en este caso su caso es tou en griego, que se traduce como del. Se está usando 3 veces antecedido a cada uno de los 3 sustantivos. Así que no se aplica la regla de Gremlin-Sharp. Y ahora, el hecho de que se mencione nombre no es ningún problema, porque también la Biblia hace mención en otros casos, y usted mismo una vez habló de que nombre se hace uso en singular, pero muchas veces tiene un significado plural. Y aquí, como se está usando el término tou, esta partícula, este caso de Howe, de esta partícula, entonces el contexto nos está mostrando que se está haciendo referencia a varias personas, por más que se use el término nombre en singular, como usted mismo lo reconoce, que en otros casos se usa el término en singular y está simplemente en pero se hace mención de varias personas, como hemos visto. Ahora usted dice, pero no, se encuentran los manuscritos, pero la historia, varias cosas dice. Sin embargo, antes de Eusebio de Cesarea, antes de los historiadores como Eusebio de Cesarea, ya habían otras personas que citaban, por ejemplo, ese versículo de Mateo 28, 19, donde se mencionan las 3 personas. Por ejemplo, se menciona la Didache, lo menciona Justino Mártir, lo menciona Ignacio, lo menciona el Diatesarón de Estaciano, Ireneo, lo menciona Cipriano de Cartago, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, etcétera, etcétera. Y el mismo Eusebio de Cesarea, aunque él citaba de manera corta a veces solamente el nombre y no mencionaba a las 3 personas, en otros lugares sí lo hacía. Antes del Concilio de Nicea, él lo hacía. Por ejemplo, él dijo lo siguiente, id y haced discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a guardar todo lo que te he mandado y he aquí estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Eusebios, Teofanía, libro 4, verso 8. Así que lo dice el mismo Eusebio. No venga a tergiversar, se encuentra en todos los manuscritos. Ahora, como se encuentra en todos los manuscritos, ya no te conviene. En todos los manuscritos más antiguos. No hay más manuscritos. Gracias, esa es mi respuesta. Aquí le faltó algo, darme dónde los apóstoles bautizaron así. Le faltó eso. Solamente le dije que me diera los textos nomás. Le faltó eso. Bueno, tiene un minuto para despedirse, amigo Dani. Un minuto. Ok, muchas gracias. Gracias, Alexander, por la oportunidad de poder sostener este debate contigo. Y bueno, cada quien sacará sus conclusiones. Quiero agradecer a todos los que están viendo este video. Compártanlo, por favor, a todos. Ha sido un placer. Y bueno, pues aunque ya no tengo tiempo, ni es tiempo de refutación, y porque se me acabó el tiempo no pude responder más, pero bueno, creo que me comprenda eso, Alexander. Pero bueno, ya les respondí según el tiempo que pude, todo lo que entiendo, y bueno, que les haya sido de bendición y muchos hayan abierto sus ojos. Alexander, yo te invito a que te conviertas a Cristo, de verdad, el verdadero Cristo, aquel que está unido con el Padre y no es el mismo, sino que son uno, que vengas a Cristo al Señor, porque Él te espera. Que Dios también entre en los corazones de todos los que están viendo aquí, que son unicitarios, que se conviertan al Dios verdadero, al único Dios, nuestro Dios trino, y puedan conocer al Señor verdaderamente. Él les ama y quiere que ustedes le conozcan también. Saludos a todos, Dios los bendiga. Dani, por mí ha sido Dani, un tiempo bonito. Hasta luego, bendiciones. Gracias. Dani, no te preocupes, ¿quieres más tiempo? Listo, hay más tiempo. Te regalo 2 minutos y me muestras todos los textos donde los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale, voy a tomarlos. Y por favor me dices en esos 2 minutos donde dice, tú me mandas a convertirme al Dios Trino. ¿Dónde dice Dios Trino, por favor? Dame las citas. ¿Dónde dice Dios Trino en la Escritura? Espérate, coloco aquí el reloj. ¿Vale? Espérate, coloco el reloj. Si gustas, me respondes. Tú dices, te quedas porque no hay tiempo. Vale, por eso no pudiste responder. Entonces, me mandas a convertirme al Dios Trino. Yo me convierto al Dios Trino, me convierto yo, Dani, al Dios Trino, si tú me muestras en la Biblia, uno, textos donde diga Dios Trino, y 2, donde los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me convierto ya. Tienes 2 minutos a partir de ya. Tiene que ser en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Ya. Dale. Ok. Bueno, antes de responderte, quiero decirte si hay más tiempo, porque me has dicho que solamente 1 hora y media nada más.
Entonces ahora como te quieres zafarte, entonces si no quieres quedar mal, quieres que te responda, no hay problema, pero hasta aquí se acaba, ¿ok? Te voy a responder. Bien. En Mateo 28, ahí se da la orden del bautismo. Si usted cree que los apóstoles bautizaron solamente en el nombre de Jesús, es su creencia, pero ahí no dice que solamente lo bautizaron en el nombre de Jesús. Eso no dice. Te voy a explicar con una enseñanza bíblica lo que significa uno. Mira, esto lo dice la Biblia. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos, se dice que había un ciego llamado Bartimeo que fue sanado. Un ciego, no dice 2 ni 3, pero Mateo menciona 2. Entonces, ¿hay una contradicción? No, solamente que Dani, Marcos quiso mencionar a uno nada más. Dani, Lo mismo Dani, pasa, en Mateo se menciona 2 ciegos. Ahora, cuando se juntan esos dos relatos, se llega a la conclusión de que 2 ciegos eran los que fueron sanados, pero Marcos solamente mencionó uno, sin implicar que no habían más. Lo mismo pasa cuando, en el bautismo. Lucas, cuando escribe, él solamente menciona a Jesús, pero porque ellos estaban bautizando solamente en el nombre de Jesús, no. Simplemente que él está mencionando lo que ellos hacían porque él lo quiso mencionar, a él nada más lo quiso mencionar. No quiso mencionar ni al Padre ni al Espíritu Santo, pero no porque no estaban, sino porque simplemente él quiso hacer énfasis en Jesús, así como Marcos solamente quiso hacer énfasis en Marcos, en un solo ciego llamado Bartimeo, pero Mateo dice que eran 2. No hay contradicción, solamente que cada escritor, cuando quiere dar un relato, lo hace a su manera, conforme el Espíritu Santo le guíe. Y si el Espíritu Santo le guió a uno decir uno y a otros que eran 2, y no hay contradicción, tampoco hay contradicción en el bautismo. Lucas dice en Hechos que el bautismo se hacía en el nombre de Jesús, no se menciona al Padre y el Espíritu Santo, pero no significa que no estaba, porque los apóstoles obedecían ¿a quién? A Jesucristo, que le dijo que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente que Lucas relata uno nada más. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos. Eso nada más. Entonces, esto tienes que entender, Alexander. Es eso. Necesitas entender. Las palabras no hay contradicción. Son textos complementarios. Mateo 28, 19 y los textos Dani, donde hablan del bautismo en el Dani, nombre de Jesús en ya, Hechos. eran 2 minutos. Oh, ok, Dani, disculpe, no lo vi. era 2 minutos, pero Ok, está bien. Dani, discúlpame. Pero tú me dices que me convirtiera al Dios Trino, ¿ya? No me has podido dar los No textos. tengo Yo más te dije tiempo, que me pues. dieras, Es que no tengo más discúlpame. tiempo. Me dijiste, claro que sí, te doy todo el tiempo que quieras, pero dame los textos donde diga Dios Trino y que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dame los textos, ya, de una. Ya Y te usted me dije, manda a Mateo convertirme al Dios 28, Trino. 19. Ya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Es el bautismo en nombre de la no, los Trinidad. apóstoles, En nombre de escúchame, la los Trinidad, en nombre del apóstoles, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto. Si usted no lo quiere Dani, creer, es problema suyo. Los apóstoles no desobedecieron a Jesús, sino que Lucas es el que relata nada más. Ya te expliqué eso con una analogía bíblica de que Marcos menciona uno, pero no significa que no no me habían dos, muestres habían dos, pero él dame los solamente quiso textos, mencionar a uno. Lo mismo Dani, pasa en Lucas, en Hechos solamente quiso mencionar a Jesús, pero no porque no. Dani, escúchame por favor, no me des analogías, dame textos Sí, es que bíblicos, las dame analogías te textos bíblicos. explican, las analogías te dan luz, tú no quieres aprender, Por no eso, quieres aprender. hay el texto bíblico que diga Dios Trino, sí o no, muéstramelos, ¿cuáles son? No, no hay, pero No hay. ya te he explicado eso, que no hay necesidad de que se diga Dios Trino, es un concepto bíblico, como no se dice solo la escritura, pero es un concepto bíblico que tú aceptas. Ya, listo, Bueno, Dani, eso es todo. ya, Bendiciones. listo, gracias. Pues Ok, Dani, hasta luego. no, espérate, no te vayas. Ok. No te vayas. Ya, pero apaga tu micrófono que me toca despedirme. Dani, pues tú me mandas a convertirme al Dios Trino y te pido que me muestres los textos que digan Dios Trino y dicen no los hay. Entonces, ¿cómo me voy a convertir al Dios Trino si eso no existe en la Biblia, Dani? Sí, tú mismo lo has dicho, no los hay. Y tú me dices, conviértase al Dios Trino y no los hay. ¿Cómo me mandas tú a convertirme al Dios Trino y no los hay? Ahora, me muestras una analogía tuya, no bíblica, tuya, inventada de ti, ¿sí? Inventada de ti, que la Biblia dice que Dios sana o el Señor sanó a un ciego, pero habían dos, es que sanó a uno solo. ¿Sí? Cuando hablas de uno solo, es de uno solo. No porque habla de uno solo, estoy hablando de dos. Uno solo. Entonces indica eso que sanó a los dos, no, sanó uno solo. Ahora, no te estás despidiendo, estás refutando, pero no te estás despidiendo. Perdón, amigo Dani, yo le di dos minutos para que usted hablara, yo también tengo derecho a hablar, Ahora, usted cómo me manda a mí a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al decirle que los apóstoles bautizaron de esa misma forma y usted no lo puede mostrar y decir que fue Lucas el que lo hizo. Le recuerdo que Lucas no lo hizo, amigo Dani, le recuerdo eso. ¿Por qué se va? Lucas no lo hizo.
Lucas no lo hizo. Lucas lo que hizo fue averiguar de los apóstoles. Ahí llegó de nuevo. Sí, disculpe, no, disculpe. Sí lo demostré, te menciona el ciego Bartimeo. Es Biblia, no es mi invento mío. El ciego Bartimeo fue sanado. Amigo Dani, cierre su micrófono que ya tuvo tiempo de hablar. Sí, cierre su micrófono, por favor. Ya tuvo tiempo de hablar. Cierre su micrófono, por favor. Ya tuvo tiempo de hablar y demostrarlo. Le regalé 2 minutos, gracias. Cierre su micrófono. Tuvo 2 minutos para convencerme y no lo pudo hacer. Ahora, usted me dice a mí que fue Lucas, el que se inventó eso, el que lo escribió. Le recuerdo algo, que dice que Lucas se fue con los apóstoles, los que vivieron esto, que fue él, como historiador, solamente lo que hizo fue copiar lo que oyó de Pedro, lo que oyó de Mateo, lo que oyó de Pablo, ¿ya? Y no más solamente él, lo que se oyó o lo que vio de Samaria con Felipe, él fue lo que lo escribió. No que se lo haya inventado como quiera darnos a entender usted. No, eso no se lo inventó Lucas. Es más, el mismo Pablo manda a bautizar en el nombre de Jesús. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, usted no me puede decir a mí que eso haciendo una analogía. No, es falso. Usted hoy, escúcheme bien, ha demostrado todas sus respuestas fue no existe en la Biblia. No, ese texto así no existe. Ese texto así no existe. Ese texto así no existe. Por lo tanto, lo que no existe, yo no puedo creerlo. Por lo tanto, ni loco me voy a convertir a un Dios que no existe en la Biblia. Listo, me despido de ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato. Dani, un gusto haber conversado con usted en esta noche. Lo invito a otro debate, ¿acepta sí o no? Listo. Mire que ha dicho que sí, acepta. Bueno, hasta luego mis hermanos.